Buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien, ahí resguardados en su casa, protegidos. Estamos luchando con la vida misma y por la vida misma en este tema del virus, del COVID-19. Y estamos en nuestra edición número 9 desde San Isidro, Costa Rica, el pastor Federico Niño con ustedes. Dice el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes, que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. En esta palabra, querido amigo, en esta palabra el Señor le habla a dos tipos de personas. Ambos son cristianos. Ambos son personas creyentes, que creen en Dios. Pero hay dos tipos, dice aquí. Está el que teme al Señor. Él pregunta, dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Dice, aquel que teme al Señor y obedece a la voz de su siervo, dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y depende de su Dios. El segundo tipo de persona a la que está hablando le dice, pero ustedes, a otro tipo de persona, que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, en medio de tormentos quedarán tendidos. Vivimos en un mundo de tinieblas y como hijos de Dios, debemos caminar en él tratando de no perder el norte, tratando de no perder el punto hacia donde vamos y no caernos con el fin de llegar a la meta. Pero caminamos por un mundo de oscuridad. El asunto es que en ocasiones uno piensa que puede caminar sin Dios o uno puede caminar a mi manera y no a la manera de Dios. Es decir, mientras vamos avanzando en este mundo oscuro, queremos caminar por nuestros propios medios y en muchas ocasiones somos presa de esa oscuridad que nos rodea y a causa de ello la pasamos muy mal. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios siempre está para guiarnos. Dios siempre es un Dios que guía. A Moisés Dios lo llamó por medio de una zarza que ardía en un monte y a Israel lo guió por medio del fuego a través del desierto cuando estaba saliendo. En el santuario, en aquel tabernáculo en el desierto, tendría que estar el fuego encendido siempre. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es decir, ¿por qué aparece en tantas partes en la Escritura, y no he mencionado todas, donde Dios está guiando? Como a Moisés, donde Dios está guiando como a Israel, o como Dios ha puesto fuego en el santuario para guiar el camino hacia el lugar santísimo, o Jesús que nos bautiza con el Espíritu Santo para indicarnos el camino. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos está advirtiendo, ¿sí? Nos advierte acerca de nuestro caminar de fe. ¿Cómo debe ser nuestro caminar de fe? Miremos en primer lugar la segunda parte del versículo, el verso 11, donde primero vamos a mirar la advertencia o la reconvención a la que Dios está manifestando. Dice, pero ustedes que encienden fuegos, escuche bien, ustedes que encienden fuego y preparan antorchas encendidas, caminen, dice el Señor, a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, en medio de tormentos quedarán tendidos. Ahora, cada uno, sobre todo aquellos que no quieren ser guiados por Dios, y a veces vamos a la iglesia
y no queremos escuchar la palabra, no queremos escuchar la dirección, o no queremos escuchar el consejo, o no queremos escuchar la opinión o la experiencia de alguien que sí tiene consejo y tiene experiencia. Es decir, cada uno tiene su propia antorcha. Dice aquí, ustedes encienden fuegos y preparan antorchas encendidas. Dice, pues caminen a la luz de su propio fuego, caminen a la luz de su propia antorcha. Dice que han encendido. Dios está diciendo, si ustedes tienen una antorcha que yo no les he dado, si ustedes tienen un fuego que yo no les he dado, pues caminen en ese fuego. Esto es lo que le pasa a muchos, que cada uno busca su propia manera de llegar a Dios, su pequeña y pobre antorcha. De manera arrogante no nos dejamos guiar por el Señor, porque cada uno tiene su propia opinión. La Biblia habla acerca de que algunos son sabios en su propia opinión, no en la opinión que Dios tiene para nosotros, sino sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia, lo que nosotros creemos que es la cuestión. Dice también, otra de las antorchas podría ser el vasto conocimiento que uno tenga, ¿no? El conocimiento. Hay personas que tienen tanto conocimiento e interpretan las cosas a su manera, de la manera que a ellos les conviene, pero no la interpretan según lo que Dios quiere decirnos. Está otro que tiene la antorcha de la experiencia, encienden la antorcha. Yo tengo tanta experiencia, tengo tanta calle, mi universidad ha sido la calle, yo he recorrido tantas iglesias, yo he leído tantas veces la Biblia, he oído tantas voces, he estado en tantos lugares, pero uno habla de la experiencia, pero no es la antorcha de Dios, es tu propia antorcha, es tu propio fuego. Y Dios dice, si tienes tu propia antorcha, pues camina con tu propia antorcha y vas a ver dónde llegas. Dios está dándonos una advertencia. Hay personas que tienen sus propias creencias formadas sin la luz de la palabra. Tienen sus propias creencias. Algunos creen en Dios a su manera, pero no a través de la palabra. Y usted sabe que la fe viene por el oír la palabra. Es decir, hay una sola manera de tener fe, hay una sola manera de llegar a Dios, es a través de su palabra, a través de Cristo. Pero algunos quieren acercarse a Dios a la manera de ellos. Dice Dios, no pueden. Eso es un fuego que ustedes han encendido para guiarse, pero no les va a conducir donde realmente deben ir. ¿Cuántas personas han caminado a la luz de su opinión, a la luz de su conocimiento, a la luz de su experiencia, a la luz de sus creencias, o a la luz de su sabiduría, ¿sí? Estudios, experiencia, vastos conocimientos, le dan tanta sabiduría que hay personas que dicen, yo ya lo sé todo, a mí no me vas a contar, no me cuentes lo que dice la Biblia, yo ya sé, he leído la historia antigua, la historia romana, la historia cristiana, he leído la historia del mundo, tengo tanta sabiduría y a la vez tengo tanta experiencia, ¿qué me van a contar ustedes? ¿Algo nuevo me pueden contar? Pero esa es tu propia antorcha. Ese es tu pobre y triste antorcha. Algunos tienen la religión a su manera. Quieren hacer la religión a su manera. La verdad de este asunto es que hay quienes no quieren ser guiados. Sencillamente ese es el punto. Hay quienes no quieren ser guiados, están allí en la iglesia, pero viven de acuerdo a sus propios ideales y pensamientos. Es decir, escuchan, pero no hacen caso. A eso Dios le está dando una advertencia y le dice, ustedes encienden fuegos, preparan antorchas y dice, caminan a la luz de su propio fuego y de su propia antorcha, las que ustedes han encendido, pero yo no he encendido ningún fuego en ustedes, ni les estoy guiando. Esto es lo que le pasó a Israel cuando Jesús vino. Israel esperó por tantos años la venida de Jesús y la Biblia dice que cuando Jesús vino y cuando fue la primera venida, a los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron, es decir, no le quisieron, no rechazaron al Mesías. No lo adoptaron, no lo entendieron, no lo quisieron, no quisieron que Jesús los conduzca al Padre. Ellos decían, ¿qué nuevas enseñanzas traes? Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, nosotros tenemos la Escritura, tenemos la ley. ¿De qué nos vas a enseñar? ¿Qué nuevo nos vas a enseñar? Jesús traía la palabra abierta para ellos.
Jesús traía la palabra abierta para ellos, pero ellos tenían sus libros cerrados. Ellos tenían su antorcha, la antorcha antigua, pero no era la antorcha de Dios. Ahora Jesús le estaba trayendo la nueva antorcha, pero ellos no quisieron la antorcha, sino que dijeron, nosotros sabemos cómo llegar a Dios. Y creo que esta es la actitud de muchos. Hay personas que creen cómo llegar a Dios y hacen lo que hicieron los israelitas. Rechazaron al Mesías, lo mataron, rechazaron la gracia, rechazaron la luz, el fuego que vino de Dios para guiarla a través de la oscuridad, rechazaron sus mandamientos, desobedeciendo a lo que Dios dice en su palabra. Por eso, dice el Señor, pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen. Él está diciendo, pues entonces si ustedes tienen su propio fuego, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Dice, así es como le va a ir. Ese no es mi fuego, eso no es la manera en que yo guío. Ustedes tienen su propio fuego, pero no es como yo quiero guiarlo. Yo quiero guiarles por la fe, yo quiero guiarles por la palabra, yo quiero guiarles por el Espíritu, pero ustedes quieren hacerse guiar a su manera, a su forma. Si estás pensando, esta palabra es para mí, quizás sea para ti, que has estado diciendo, yo voy a vivir la fe a mi manera. ¿Cuál es tu antorcha? Hay quienes creen saber más que Dios mismo. Tienen su propia opinión acerca de cómo debería ser mi caminar de fe. Hay quienes viven cuestionando la palabra, la fe, la iglesia, los ministros, que no es necesario tener un pastor, que no es necesario tanto compromiso. ¿Para qué leer tanto la Biblia? Hay personas que viven cuestionando y sin embargo dicen, soy cristiano. ¿Y cuál es tu antorcha? Hay quienes dicen, yo lo haría mejor si estuviera en lugar de. Están como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Cuántos han dicho y vivido de esta forma? ¿Y dónde están hoy? ¿Y cuántos están viviendo de esta forma? ¿Y dónde van a llegar? En realidad no van a llegar al destino que Dios tiene preparado para ellos, porque están siendo guiados por su antorcha. No nos podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Es necesario que reconsideres tu forma de caminar en fe. Tus opiniones son válidas para ti, pero esas son tus antorchas. Son solamente válidas para ti y tal vez logres convencer a alguien. Pero Dios te está indicando, no camines con esa antorcha. En la primera parte del versículo de este capítulo, ahora veamos un poco la otra parte, la antítesis, la otra cara de la moneda. Veamos ahora la recomendación que Dios le hace al pueblo. Dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Dice, ¿hay alguien aquí que tema al Señor y obedezca a la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y depende de su Dios. El principal principio de caminar de un hijo de Dios en la vida cristiana debe ser caminar en fe. Caminar en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay dos aspectos importantes para un hijo de Dios en su caminar de fe, y lo menciona este pasaje, es temer al Señor, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, y temerle para serle fiel. Temer al Señor, dice, ¿quién entre ustedes teme para no serle infiel, sino para serle fiel? Y el segundo principio, aspecto importante para un hijo de Dios que camina en la fe, es obedecer a todos sus preceptos y sus mandamientos. ¿Quién de ustedes teme al Señor y obedece? ¿Habrá alguien allí del otro lado que diga, yo soy el que temo, yo siempre quiero ser fiel, yo quiero siempre ser obediente, no quiero tomar mi propia antorcha, yo quiero la antorcha que Dios me va a dar? Lo sugerente de este pasaje es que Dios no nos libra de la oscuridad. Dice aquí, aunque camine en la oscuridad, Dios no nos libra de la oscuridad solo porque somos hijos de Dios. Porque Dios te está formando, porque Dios te está puliendo. Él permite que pasemos por días oscuros, por semanas oscuras, por meses oscuros y a veces hasta por años oscuros. ¿Para qué? Para que aprendamos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender la confianza. Tenemos que aprender a confiar. Dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe. Dios nos quiere enseñar confianza. ¿Sabe cómo se llama esto? Dice, aunque camines, me encanta esta frase, aunque camines sin un rayo de luz, a ciegas, en otras palabras.
Cuando uno camina sin un rayo de luz, camina a ciegas. ¿Sabe qué es caminar a ciega para el cristiano en el caminar de fe? Ya lo dije. Es la fe. Para un cristiano que camina a ciegas, está caminando por fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. No hay ni un rayo de luz, pero camino hacia allá porque Dios me está guiando. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que todavía no veo, eso es la fe. Dice, aunque camine sin un rayo de luz, está caminando en este mundo sin un rayo de luz. Tal vez estás pasando por unos días oscuros, por unos momentos difíciles. En otras palabras, Dios te dice, ten fe, ten confianza, confía en mí. Tu confianza, tu fe es ese rayo de luz en la oscuridad. ¿Quién ha visto el cielo? Pero sin embargo, para allá vamos. ¿Quién ha visto las calles doradas? Pero sin embargo, hacia allá estamos caminando, no lo hemos visto, estamos caminando como ciegos, pero ni un rayo de luz nos guía, solamente somos guiados por la convicción y por la certeza que tenemos de que sí hay, de que sí es real. Estas son palabras tranquilizadoras en estos días. Estas son las palabras más cariñosas de Dios que Dios te ofrece hoy. Confiar en el nombre del Señor. Dice esta palabra, lo vuelvo a leer. Aunque camine en la oscuridad sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Que confíe. Confiar en el nombre de Dios. Fíjese, confiar en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Emmanuel. Confías que Dios va contigo. Confías porque Emmanuel significa Dios con nosotros. En este momento, si estás pasando por esa incertidumbre, por esa oscuridad, Dios te dice, confía en mí, yo estoy contigo, no estás solo. Vamos a pasar esto. Vamos a sobrellevar este asunto. Depende de Dios. Depende de Dios, dice la palabra. Depende de Dios. Dios es Jehová. Dios es el yo soy, el alfa, el primero, el omega, el último, el que era, el que es, el que ha de venir. El Dios siempre presente. Confía en Él. Él está diciendo, tienes que tener confianza en mí. Ahora, si rechazas el rayo de luz que Dios te ofrece hoy, te va a quedar solo tu pequeña y pobre antorcha. ¿Sabes? Yo te aconsejaría, querido amigo, deshazte de esa antorcha. Esa antorcha que no te va a guiar a ningún sitio. Esa antorcha que es tu propia opinión. Esa antorcha que es tu propia experiencia. Esa antorcha que es tu creencia, tu sabiduría o tu forma de vivir la religión o tu conocimiento. Dile al Señor, Señor, hoy me deshago de estas opiniones mías, de estas creencias mías, de estas antorchas mías. Yo me deshago, Señor. Estoy caminando por la oscuridad, pero confío en que Dios me está llevando a la misma eternidad. Aunque no la he visto, aunque no la he sentido, sé que camino hacia los brazos de Jesús. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Querido amigo, confía en el Señor. En este tiempo de oscuridad, confía en el Señor. Solo nos queda ser guiados por la fe. Porque el valle que caminamos es un valle de oscuridad. El tiempo que caminamos es un tiempo de oscuridad. Pero Dios dice, confía en mí, yo te estoy guiando. Confía en mí porque yo soy tu guía. Yo soy el que te estoy llevando camino a la misma eternidad. Solo tienes que confiar y yo te llevaré al destino final. Dios te bendiga. Déjame hacer una oración por ti. Señor, te pido en esta tarde que bendigas a aquellos amigos y hermanos que están allí del otro lado, escuchando y viendo este video. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, y pido que aquellos que han estado caminando con su propia antorcha puedan deshacerse de esa antorcha y decir, Señor, yo no quiero caminar según mi propia opinión, yo quiero caminar a la luz de tu palabra. Yo quiero que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Dios, guía a mis hermanos por el buen camino, que dependan y confíen en los tiempos de oscuridad solamente en ti. Bendice sus vidas, bendice sus hogares,
bendice su salud en el nombre poderoso de Jesús. Ahora sí, que Dios te bendiga. Quiero que recuerdes que si te gustó este video lo compartas con cuantas personas quieras. No olvides suscribirte para poder enviarte una notificación para el próximo video. Desde San Isidro, San José, Costa Rica, para ustedes Federico Núñez, que el Señor les bendiga.